Saludos a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con empresarios que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña el doctor Isaac Esquilín. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Quiero anunciar que este podcast lo pueden ver en Spotify, escucharlo en Google Play y en Apple Podcast, y lo transmitimos todos los miércoles a las 5 de la tarde. Gracias, Isaac, por acompañarme en el día de hoy. No, Yolene, para mí un privilegio, Fidelis, estar contigo tanto tiempo de relación y quizás conectar ahora, todo tiene un propósito. Así que yo vine a disfrutarme la entrevista y me dejo guiar por ti. Vamos a dialogar un poquito de todo lo que ha sido mi desarrollo para que otros también puedan recibir quizás una inspiración o un ejemplo a seguir como buen puertorriqueño que somos para crecer. Así mismo es. Isaac, y eso te comentaba antes de las cámaras, detrás de las cámaras, de que te veía, ¿verdad? En muchos foros, y yo decía, bueno, ¿quién es Isaac? Y obviamente te conectamos en Enactus y demás, hasta que vi el anuncio que entonces creces como presidente, pero me gustaría que seas tú quien me cuentes cómo incursionas, ¿verdad? En la industria, cómo empiezas, cómo ese deseo de emprender y cómo comienzas en tu profesión. Un poquito tal vez de background desde el inicio. Yo siempre desde niño tuve una pasión un poco de ser emprendedor. Tal vez no fui tan disciplinado en unos aspectos tradicionales. Siempre fui un niño creativo, innovador, siempre pensaba un poquito fuera de la caja y siempre tuve esos problemas en la escuela y con los maestros hasta la misma casa. Así que yo comencé a crecer. A los 17 años yo comencé a ser speaker. Yo me crié en el mundo eclesiástico y de los 12 años comencé a dar escuelas bíblicas, lo que le llaman en ese tiempo, y obviamente el mundo eclesiástico fue un poco mi formación. A los 17 años, por primera vez, yo me paro frente a una audiencia, me acuerdo que eran 53 personas de diferentes edades, y yo comienzo a enamorarme del arte de hablar en público y de enseñar. Y a los 17 años comencé en esa travesía. Obviamente cuando estaba en high school yo dije, pues, ¿qué estudio? Todo el mundo en la clase decía, voy a estudiar ciencias. Y dije, pero déjame estudiar algo que sea más alineado a mis talentos, a mi destreza. Y ahí obviamente decidí estudiar administración de empresa, particularmente el área gerencial, y ahí comenzó un gran desarrollo particular. Yo comencé a crear iniciativas o emprendimientos desde joven. Yo te aseguro que yo entré al Departamento de Estado y yo creo que yo inscribí más de 10 negocios que nunca tal vez fluyeron. Alguien tuvo que tener esa experiencia alguna vez. Me inscribía a 17, 18 años, 21, inscribía, sacaba, inscribía, ¿verdad? Pero uno queriendo ser emprendedor y crear algo para su propio beneficio. Yo siempre tuve la creencia de que uno podía crear sus propias riquezas, que uno podía tener esa capacidad de hacer eso. Así que cuando terminó mi bachillerato, me acuerdo como ahora, el presidente de una institución particular en Puerto Rico me recluta. Me dice, mira, estás estudiando aquí, quiero que te quedes en la empresa. Y yo me acuerdo que yo comencé en áreas de mercadeo. Comencé en mercadeo, después crecí un poco en áreas de admisiones. Así que mi primera experiencia profesional puntual fue en instituciones de educación superior. Así que entré totalmente rápido a través de las universidades. Anteriormente tuve experiencias de ventas al detalle, en perfumes, entre otras áreas, pero mi experiencia más puntual fue esa, en educación superior. Así que ahí yo comencé a crecer en las instituciones de educación superior, pero en paralelo entraba al mundo empresarial. Me pasaba en cuánta actividad había de recursos humanos, de actividad de asociación, la asociación de mercadeo en Puerto Rico, entre otras áreas. Así que ahí comienzo a evolucionar, a crecer. Y lo más que yo creo que fue importante para mí, Yolene, es hacer relaciones. Y quiero puntualizar eso porque en mi travesía, y se lo digo a los jóvenes que siempre conecto con ellos, si tú quieres ir creciendo, aparte del desarrollo formal, que es estudiar, que ciertamente es la estrategia más importante para salir de la pobreza. De hecho, hoy en día todavía es la estrategia de movilidad social más importante, estudiar. Pero aparte de eso, tienes que conectar, tienes que hacer relaciones. Y yo decidí hacer relaciones, pero intencionales. Y obviamente, igual comencé a desarrollarme en esa área de educación superior. Igualmente fui entrando a consultorías desde joven. Yo estamos hablando ya a los 22 años. Comencé a entrar en consultorías desde joven y atreverme a hacer cosas que tal vez nadie se atrevía a hacer. Valiente realmente, si tú me preguntas, Johnny, ¿cómo te atreviste? Pues valentía pura realmente y sabiduría de Dios. Así que ahí estudié mi maestría en recursos humanos y obviamente gerencia estratégica. Y obviamente más adelante terminé mi doctorado en liderazgo educativo. Pero sí estuve paralelo en instituciones de educación superior, en muchas áreas, academia, profesor, y todavía estoy ahí, pero también en el mundo corporativo. Así que tuve como un paralelo, un empresario, pero también con una formalidad académica educativa. Así que tuve esa área que me ayudó mucho en esas dos fines. ¿Y cómo alimentabas
esa parte de empresario, Claro. siendo consultor, donde no necesariamente tenías una base de una experiencia que había estado en otra compañía, no, que era el mundo académico. Sí, ¿Cómo entonces aplicabas o buscabas o enriquecías esa experiencia para poder dar en las organizaciones? La realidad que tengo que confesar que gente creyó en mí. Gente creyó en mí por el conocimiento tal vez que yo podía transmitir. Siempre he sido muy lector, muy autodidacta y crecía en eso, pero a la vez recibía muchas experiencias porque yo como estudiante hice tantos internados, yo me pasaba en todo lugar, Capitolio, Puerto Rico, en diferentes industrias y eso me ayudó a tener diversas experiencias y exponerme a mucha gente, Yolanda, como tú, con experiencia, con carrera, que ciertamente se convierten en tus mentores. Y cuando obviamente tú te paras en un púlpito, tú te paras en una plataforma y emites conocimiento y demuestras el peritaje, pues la gente obviamente va a creer. Así que yo creo que esa parte primero fue confianza, después obviamente uno fue validándose. Así que en eso entré hasta que obviamente entré fuerte al mundo corporativo, consultorías a varias empresas en Puerto Rico muy prestigiosas y entre otros nichos, neuroeducación, neuronegocio, ¿verdad? Ahí se ha fusionado una diversidad de nichos que he trabajado por mucho tiempo. Y hablando de la parte de neuronegocio y lo que es neuromarketing, ¿cómo lo identificaste como una oportunidad o una teoría o una metodología para entrar cuando al final es véndele, ¿verdad?, la mente, mover esa parte? Me gustaría la realidad que yo me topé con las neurociencias cognitivas aplicadas, que es el concepto, hace unos años con un buen amigo, el doctor Juan Martínez, que quizá va a ver la entrevista lo más seguro, y con el buró internacional que es BINCA, que es el Buró de Neurociencia Cognitiva Aplicada, que obviamente conecta muchas naciones, Argentina, Colombia, República Dominicana, es una entidad internacional, y tuve el privilegio de conectar con ellos. Y ahí ellos me van convenciendo del estudio del cerebro, cómo las empresas, pero como también el sistema educativo, para ser efectivos tienes que conocer las estructuras y cómo funciona el cerebro. Porque si tú no sabes cómo funciona el cerebro, va a ser muy difícil crear estrategias de recursos humanos, de manejar talento, de poder ejercer liderazgo correspondiente. Y yo creo que eso ha sido muy revelador para mí y muchos de nuestros clientes. Porque ciertamente ha sido una gran estrategia porque más que tú aplicar otras metodologías, conociendo el cerebro, puedes obviamente conocer más allá. Así que yo creo que es ideal. Y una de las cosas es que cuando vas a hacer esa aplicación, uno de los libros que leí fue Véndela a la mente tu idea, ¿verdad? Claro. De este escritor Jürgen Klarik. Empecé a ver todo lo que es esa teoría de que si conectamos aquí, claro, muchas veces queremos conectar aquí, que es también importante, puedes entonces ser redundante, ¿verdad? En llevar tu mensaje. Pero cuando empezabas a trabajar en estas empresas, ¿era básicamente en ese tipo de teoría o era también haciendo consultoría, haciendo speaker, haciendo varias? Pues mira, mi plataforma de consultoría era primero en development, desarrollo profesional, áreas de liderazgo particular, por mucho tiempo y todavía adiestro gerentes de muchas compañías, en todo lo que tiene con gerencia, liderazgo, planificación estratégica, cosas más puntuales técnicas. Igualmente tenía una parte donde sí se aplicaba ese tipo de metodología, particularmente recursos humanos, el manejo de talentos, cómo tú podías identificar un talento correspondiente, cómo alinear competencias y destrezas, porque ciertamente el mundo del trabajo de hoy son destrezas y competencias, no es contenido. Así que las neurociencias cognitivas aplicadas ayudan a que la empresa conozca cómo ser más efectivo, sin lugar a dudas. ¿Cuál fue de todos esos proyectos que hiciste el de mayor relevancia que te sientes súper orgulloso de haberlo? Mira, para no mencionar las compañías, obviamente, varias compañías en Puerto Rico fue muy bueno, particularmente tuve un banco muy conocido en el país, donde adiestramos la mayoría de sus gerentes en sucursales para mejorar el customer service. Obviamente los gerentes en esas áreas siempre están en esa oficina atrás, manejando operativamente la empresa y la sucursal. Y cuando aplicamos varias destrezas de liderazgo transformacional, liderazgo carismático, otras metodologías de John Maxwell, porque uso mucho la de John Maxwell, pues ayudó. Y cuando se mezcla la neurociencia cognitiva aplicada, entender las emociones, cómo tú entender que el ser humano no es simplemente una materia prima obsoleta, sino que tiene emociones. Yo creo que la eficiencia y el ambiente o el clima laboral mejora, Jaylen, y por eso que ciertamente esta metodología ayuda mucho a las empresas. ¿Y cuál ha sido ese momento más difícil, Isaac? Porque obviamente si quisiéramos que todo fuera bien fácil. No. Bueno, hasta hoy nada ha sido fácil. Por ejemplo, yo tengo un rol ahora mismo que soy presidente de Huertas College aquí en Puerto Rico, una institución de 75 años en el país, y yo entré en abril 1.
en medio de la cuarentena, en medio del COVID-19. Así que yo soy un presidente de coronavirus. Y ciertamente fue un gran reto, aunque obviamente llevaba tiempo en la industria. Yo vengo de otras universidades muy grandes en Puerto Rico, así que he corrido bastante. Pero fue un reto de liderazgo para mí bien interesante porque no estamos hablando de un momento tradicional. Estamos hablando donde ahí se prueba el verdadero liderazgo, ahora en el COVID-19. Así que yo creo que este momento hoy fue de los más trascendentales porque el COVID obviamente ha cambiado la industria, los planes estratégicos se cayeron, hay que hacer nuevos planes, todo ha cambiado. Pero en el pasado yo creo que la mayor aprendizaje que he tenido es que la gente no tome en poco tu juventud. Yo siempre digo un chiste que me dejó la barba para disimular, aunque también mi madre me dio buena genética. Pero la realidad es que los jóvenes tienen que aprender a que no puedan menospreciar su juventud, pero ellos tienen que dar el ejemplo. Y yo siempre resuelto a estas generaciones, particularmente a la generación Z, a los millennials, que puedan aprender a ser disciplinados, que puedan aprender a aprovechar el tiempo y la vida. Hay dos cosas que van a ser irreemplazables y es el tiempo. Yo podré tener los millones del mundo y no tengo problema de perderlos, porque si todavía tengo el tiempo y la sabiduría, los puedo adquirir otra vez. Sí. Así que el tiempo yo creo que es el valor muy, muy despreciado por los jóvenes particularmente y siempre les exhorto a eso. Así que yo creo que esas fueron dos luchas que manejé, pero que yo creo que también me ayudaron a madurar y entender mis roles y saber que todos los días sigo aprendiendo y rodearme de gente que sabe más que yo. Yo siempre he dicho, Yolene, que el verdadero líder no es el que atrae seguidores. Eso es mi concepto, no es liderazgo. Mi concepto de liderazgo es el que atrae otros líderes. Y si tú tienes la capacidad de atraer otros influyentes y otras personas que estén a tu nivel o mayor, me parece que estás llegando a un pico de liderazgo que otros no llegarían. Y ahí mismo iba a entrar, fue perfecto, porque te quería preguntar o quiero saber cómo entonces manejas el talento. Cómo entonces cuando llegan a ti, claro, o lo adquieres o lo heredas, ¿verdad? Ahora mismo en tu rol, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo claro, lo haces para claro, que obviamente puedan seguir creciendo dentro de la organización? Claro. Yo tengo, una filosofía bien fuerte de liderazgo. Yo creo, mi plataforma de talento es basada en liderazgo. Así que para manejar talento tengo varias filosofías. Número 1, empoderar a la gente. Tú tienes que dejar a la gente ser innovadora, ser creativa, tener libertad, tener pensamiento crítico amplio, permitirle a la gente que pueda crear sus propios procesos de proyecto, entre otras cosas. Así que partiendo de eso, creo mucho lo que dice el World Economic Forum, que habla que el mundo moderno se va a mover todo a lo que son competencias. Y yo siempre procuro que mi gente desarrolle competencias, que solucionen problemas. Yo siempre le digo a mis compañeros, soluciona problemas. Tráeme el problema, vamos a solucionar el problema. Entonces siempre hacemos laboratorios. Creo mucho en la metodología de laboratorio. Nos encerramos, tomamos esos problemas a través de varias metodologías y vamos a resolver los problemas. Así que yo creo que estimulo mucho al talento para que busque más allá. Creo mucho en el apoderamiento. No me gusta el micromanagement, no lo creo. Yo creo que la gente, tú le das el apoderamiento, Johnny, y le dices, esa es tu responsabilidad. Tú eres el gerente, ese es tu rol y esos son tus resultados. Y la gente se va a apropiar de sí mismo, porque saben que ellos tienen la libertad y ellos se tienen que rendir cuentas, no a mí, sino a ellos mismos y a sus resultados. Y yo creo que ese manejo de talento es ideal hoy en día particularmente. ¿Y cuál ha sido tu mayor reto? Porque obviamente no todos van a ser estrellas. Sí, no. Siempre hay un reto. ¿Cómo ha sido ese reto con Mira, este único? Sí, es que en las posiciones que nosotros tenemos, y particularmente esta que tengo ahora mismo, las decisiones no siempre son bonitas. Hay decisiones antipáticas. En los roles de CEO, muchas de las decisiones uno tiene que tener una plasticidad cerebral, es decir, una diversidad de pensamiento para saber cuándo soy gerente, que es otro rol, cuando soy un líder transformacional, inspiracional, pero cuando también tengo que ser puntual en tomar decisiones que son críticas y quizá para muchos van a ser muy apáticas, pero hay que tomar. Yo creo que lo más difícil en este rol actual es que la gente entienda que hay que tomar decisiones difíciles y que muchas veces no son muy amigables, pero son el beneficio para la organización, para los estudiantes en este caso que tengo a mi cargo y obviamente la responsabilidad de la sociedad que tenemos, de educar al país. Así que yo creo que los líderes, el rol más grande que tienen es no creer que las decisiones tienen que estar de acuerdo todo el mundo. Yo creo que es algo que uno va aprendiendo. Tus decisiones no todo el mundo tiene que estar de acuerdo y yo creo que es algo que como líderes tenemos que aprender. ¿Cómo te mantienes actualizado? Pues mira, la realidad que con disciplina. Yo leo diariamente, trato de leer siempre un libro semanal, es mi hábito. Siempre compro y leo un libro semanal, aparte de que en mi rol como académico y ser profesor también, uno
siempre está leyendo, uno siempre está investigando, haciendo investigaciones. Pero sí tengo un hábito bastante fuerte. Pero soy bien pragmático, fíjate, Yolaine. Yo estoy como tú, hablábamos ahorita, y yo siempre he tenido una crítica muy grande de los académicos. Particularmente, me es imposible creer que una persona tenga unos conocimientos tan amplios, y yo lo creo igual, y no haya tenido ni aunque sea un negocio, ni sepa cómo hay una planilla de negocio, o la experiencia que pasamos los empresarios al llenar planilla, o todas esas cosas. Pero creo en la praxis, creo en el pragmatismo, creo que uno aprende conocimientos para llevarlos a cabo. Así que la universidad, por eso que en este rol que amo, la universidad se tiene que convertir en laboratorios. Estos estudiantes que no salgan con un diploma. El diploma, Yolaine, no les va a ayudar. Dímelo a mí, ¿sabes? Que los entrevisto. No les va a ayudar. El diploma sí ciertamente es un adorno, es una buena diadema, pero esa diadema no hace nada si la persona no demuestra que implica competencia, destreza, liderazgo, el arte de hablar en público, otras cosas. Así que yo creo que las universidades tenemos que movernos a cambiar, a ser menos teóricas, más prácticas, menos contenidos, más laboratorio. Así que yo creo que en ese rol es nuestra visión como institución y como Puerto Rico, creo que. Y exigir esas experiencias críticas dentro de las organizaciones, que es donde están en el día a día. Sí. Pero lamentablemente, Isaac, tenemos estudiantes que, obviamente, mi mensaje siempre, no preguntes ¿y cuánto me vas a pagar la práctica? No te va a pagar ahora, te va a pagar después. ¿Por qué? Y si te pagan, pues gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando en el resumen, yo veo un resumen con un bachillerato, pero con 3 prácticas internados, con diferentes compañías. Sí, estuve en internado. No me quedé todo el verano en el sofá durmiendo. Estuve haciendo internado mezclado, ¿verdad? Con esa diploma, pues obviamente añade muchísimo valor. Totalmente. Y obviamente sí, qué bueno que tienes esa visión que estás hablando, porque lamentablemente recibimos estudiantes que pues, se quedan solamente con lo que fue la teoría. Totalmente. Y no necesariamente lo traen a la práctica. De hecho, es una crítica a la universidad del país, y yo exhorto porque yo sé que tus seguidores son mucha gente de autoridad y poder en el país. La realidad es que las universidades se tienen que mover, los sistemas educativos se tienen que mover, y es mi visión y es mi mensaje. Tienen que salir de lo tradicional. Tienen que moverse a lo que se llama aprendizaje basado en competencia, aprendizaje basado en talento, donde el estudiante, donde ese aprendiz no necesariamente vaya a un salón a escuchar, sino que vaya a un salón a construir, a crear, a construir sus sueños, a crear empresas, a crear capital humano, a crear patentes en el país que tanto nos hacen falta, modelos. Teoría. Así que yo creo que en Puerto Rico tenemos la capacidad, yo en los puertorriqueños y los jóvenes de hoy en día, más los millennials y la generación Z, que tengo una teoría hipotética que es muy seria, que en el 2030 hay un cambio generacional. En el 2030 los baby boomers, se dice que de aquí a 10, 20 años los baby boomers desaparecen. Es una realidad muy crítica. Todo lo que tenemos hoy en día en el país y en la sociedad son a través de los baby boomers, sea para bien o para mal. Así que estamos hablando que por primera vez hace tiempo en la historia una generación no muere completa. Y hay un cambio ¿de qué? Hay un cambio de legado. Así que yo creo que los jóvenes hay que empoderarlos, hay que ayudarlos, porque ellos son la sociedad del futuro. Y si no los apoderamos y los guiamos, como bien tú dices, en diversas experiencias, yo creo que Puerto Rico, el mundo puede peligrar. Y desarrollando las competencias, como hablaste ahorita de World Economic Forum, lo hablaba yo con mis estudiantes de NACTUS casualmente antes de todo esto, y ahora se actualizaron. Sí. Pero ¿cuáles son esas, aparte de resolución de problemas, son de las más que buscas y son bien importantes para ti? Mira, de las 10 que el World, obviamente, en su investigación plantea que la primera, obviamente, solución el problema, creatividad, innovación, liderazgo, el trabajo en equipo. Una que me gusta mucho es la flexibilidad cognitiva, que obviamente es la capacidad de tú ser flexible a pesar de lo que te pase. Lo que resurgió ahora, el que no hizo esa flexibilidad, no todavía funciona. Está pensando que el COVID, esto va a volver a la normalidad. El que todavía dice eso, quien no tiene esa flexibilidad. Y una que me encanta, que siempre aplico mucho a las empresas, que creo que las empresas deben mejorar un poquito en esa, porque no lo promueve, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es este intangible que es tan poderoso, porque si tu capital intelectual humano desarrolla inteligencia emocional, es capaz de resolver muchos problemas y manejar diversidad de tareas. Yo creo que entre todas las que trabajan en equipo, el arte de hablar en público o presentar datos, yo creo que es una destreza que hay que manejar, que es comunicación. Hay muchas de ellas que son importantes. ¿Qué ahora mismo puedes, como recomendación, darle a los estudiantes, aparte de eso, de cuando tienen ese deseo, es donde quiero llegar, a mí me pasó a los 14 años. Yo a los 14 años sabía que yo iba a ser empresaria antes de los 30. Pero no esperar, ¿verdad? Lo empezaste a ver desde los 17. Claro. Pero ¿cómo puedes entonces darle una recomendación a estos padres, ¿verdad? O pareja
que fomenten el desarrollo, porque ahora mismo, Isaac, la gente quiere que las empresas se lo paguen todo, que no, pues págamelo, ¿dónde lo vas? Y si desde joven, ¿verdad? O esa persona que está al lado, estudiante, o profesor, pareja, padre, inculquen el desarróllate, invierte en ti. ¿Qué has visto de diferencia del que lo hace versus de que no está haciendo esa inversión en ti? ¿Cómo me puedes decir cuando los ves? Me imagino que ves tus estudiantes, porque esa mentalidad no hace ese clic rápido. Sí. Cuéntame de si te ha pasado, si lo estás viendo. Sí, varios conceptos, ¿verdad? Me gusta abordar lo que estás planteando porque creo que es muy serio. Número uno, que la sociedad está acostumbrada a un método. Es el ahorro. Y es aquí. O sea, en Puerto Rico, socialmente se le acostumbra al estudiante o al individuo a ahorrar o a guardar. No les fomentan invertir. Y eso es un gran problema. Porque la mayoría de las cosas que tú vas a hacer en la vida, vas a tener que invertir. Y el retorno de inversión no va a ser tan rápido, va a ser lento. Número uno. Número dos, lo que es el fomentar el ejemplo. Lo que es las neuronas espejo. Cómo tú puedes dar testimonio, papá y mamá, de que otro lo está haciendo correctamente. Así que yo creo que es importante que nosotros planteemos varios modelos. Número uno, que los padres y las madres puedan fomentar a través del ejemplo, pero el que no lo tenga, que las sociedades, nosotros como líderes, podamos fomentar ese proceso. Yo creo que los estudiantes, la capacidad de poder invertir en sí mismos es trascendental, Yolene, como tú planteas, porque la empresa hoy en día menos. Nosotros estamos en corporate, la empresa no tiene la capacidad quizá hoy en día económica para poder invertir todo lo que tú tienes ahí. Hoy en día están los MOOCs o los famosos cursos abiertos. Tenemos lo que se llama YouTube. Tenemos podcasts como este que son espectaculares, que tú puedes sacar tal vez una hora de tu tiempo para escuchar y nutrirte y aprender consejos. Yo creo que las generaciones que están ahora, Yolene, tienen contenido de más. Ahora, como dice Gikoi Konji, tarde o temprano la disciplina le gana a la inteligencia. Es decir, que no es la capacidad intelectual que los jóvenes tengan o no tengan, es la disciplina que tienen, Yolene. Yo creo que la disciplina es lo que va a llevar a alguien del punto A al punto B. Y eso es lo que tenemos que fomentar en la sociedad, disciplina. Y eso viene de los padres, familia, universidad y sociedad y los líderes que nos representan, ciertamente. Yo tuve una oportunidad, una de las herramientas que nosotros también representamos aquí se llama Strength Profile. Y yo viajé en el 2016 a Europa. Y allá, dentro de la gente que nos estábamos certificando, éramos 16, 3 de Puerto Rico y 13 de todas las partes de Europa. Isaac, tú puedes creer que la gente allí hablaba de que tú le vas a vender que esto a las compañías. No. Aquí nosotros tenemos dentro de nuestro budget, yo soy un coach certificado y yo estoy book hasta marzo y era noviembre. La gente aquí dentro de su budget de alimentos, de agua, energía y demás, tiene un presupuesto porque no esperan a que las compañías sean quien. Cuando yo regresaba de allá, yo decía, Dios mío, ¿cómo lamentablemente yo muchas entrevistas escuchaba eso? Y que obviamente esto ha hecho de que haya mucho contenido para que obviamente pueda tener ese deseo de invertir y no verlo como un gasto. Y obviamente, aunque mencionaste lo de ahorro, verlo también como que ahora no te va a pagar, entre comillas, pero va a poder entonces es a mediano y largo plazo. La inversión es bien importante en el proceso profesional. Si tú no inviertes, de hecho, la gente también tiene que aprender a que le cueste las cosas, Yolene. Porque si no es gratis, no lo tomo. Y yo creo que es importante entender que cuanto te cueste, cuanto te duela, lo vas a apreciar. Es una frase que a mí me encanta. Conforme a lo que te duela, ¿verdad? Cuando tú lo das, y sea la inversión que sea en tu vida, si te duele, es que obviamente te va a producir. Yo creo que esa mentalidad me gusta que la promueva. Dentro de todos los libros que has leído, cuéntame cuál ha sido uno de los, porque tienen que haberte impactado mucho, de los de mayor impacto. Pues mira, no te puedo negar que tengo un sesgo bien grande ahí. Uno de mis autores favoritos es John Maxwell. Ciertamente he leído todos sus libros. Yo creo que las 21 cualidades indispensables del líder, de hecho un bestseller muy conocido, fue punta de lanza para mi vida profesional. Me acuerdo que lo leí a los 18 años. Y ese libro para mí, yo todavía veo las notas y las marcas, hasta la letra de uno cambia, y yo siempre repaso, porque yo creo que marcó mucho el fundamento de mi vida. Esas 21 leyes, cómo él las explica, cómo te da la capacidad de entender que mientras aumentes tu nivel de liderazgo, también aumentarás otras cosas. Yo creo que fue uno de los libros siempre más importantes para mí. ¿Tienes un mentor o un coach? Sí. ¿O varios? Varios. Yo creo que
lo que tengo ahora no es necesariamente por lo que yo he hecho, sino porque lo que otros han hecho por mí. Y la confianza que me han dado hasta ahora, Yolaine. Y yo creo que la mentoría, soy parte de eso, amo. Y obviamente participamos, de hecho, en un proceso particular y juntos. Creo en la mentoría, creo en dar cuentas a otros, es bien importante. Así que tengo varios mentores. Podría mencionar un sinnúmero de ellos, de un Rivera Manso, amigo. Tengo varias personas que siempre uno constantemente busca el consejo, busca obviamente el acuerdo, para que uno pueda crecer también como persona. Y ya tienes tus coaches y tus... Sí, la realidad, yo estoy certificado en coach y obviamente ejercí por mucho tiempo la metodología de coaching, con muchos clientes ciertamente. Y yo creo que es una metodología que yo la amo. Es una metodología que ayuda a que la gente obviamente enfoque metas, desarrolle talento, potencial. Y me parece a mí que es interesante tú tener un coach y sus coaches. Muy bien. ¿Qué significa para ti manejo de talento, el concepto, en una sola palabra y por qué? Oye, la pone difícil. Esto es el ping-pong de la entrevista. En una palabra, manejo de talento, mira, yo le llamaría diversidad. Para mí manejar talento tiene que ver mucho con la capacidad diversa. Hoy en día, en las empresas, Yolaine, hay 4 generaciones trabajando. 4. Y ya mismo entró una quinta, porque todavía en 10 años quedarán baby boomers. Así que imagínate tú, Yolaine, 5 generaciones pensando distinto en una misma compañía o un mismo techo. Pues ciertamente el juego cambia. Y básicamente, cuando eso sucede y ver cómo cambian y hay una sinergia al revés de otros, no sé si en una organización que lleva 75 años tienes todas funcionando. Y cómo entonces se ha podido, que he visto también una flexibilidad de estos millennials también trabajando con como yo, ¿verdad? Y también baby boomers, pero ya tengo también, o no sé si te está pasando, millennials que supervisan, que yo me imagino en tu caso. Sí, no es Stanford. Por eso. Yo soy millennial, la realidad. Trato de evitarlo, pero sí soy millennial. Ellos no se identifican mucho conmigo, pero sí soy millennial. Y la realidad es que millennial gerencial o ganarte la confianza de los baby boomers o los X no es tan sencillo. Tienes que dar testimonio, tienes que validarte. Y ellos te miden, porque esas generaciones te miden. Y yo creo que he pasado la prueba hasta ahora. Muy bien. ¿Perteneces a alguna organización profesional? Sí, Puerto Rico, Recursos Humanos, Asociación de Mercadeo, ciertamente creo en eso. En Estados Unidos muchas otras, Faculty Development en Estados Unidos, trabajo mucho con la facultad de universidades. Creo en eso. Yo creo que siempre afiliarte a varias organizaciones me parece muy importante, muy importante. Pasando a una parte más personal, cuéntame un día típico tuyo de trabajo post-COVID, ya, porque ya no era, no, pues antes, no, ahora, ¿cómo ya? Today. Porque ya esto es nuestra nueva realidad. Today. Mira, la realidad sí, todavía trabajo híbrido, varias horas en mi casa, a veces en la oficina, trato siempre ir más a la oficina porque ciertamente tengo una niña de 4 años y uno en camino que está en la barriguita, así que el juego cambia cuando uno es papá, uno es líder, tiene responsabilidades. Un día típico me levanto casi siempre 6:30 de la mañana, me acuesto tarde, es un hábito que no se lo recomiendo a mucha gente, siempre me acuesto 11, 12 de la noche, casi frente a la computadora, así que es un hábito que no se lo recomiendo a mucha gente, trato de dormir 6 horas mínimo, me levanto, soy cafetero, amo el café, no sé si eso es algo con los empresarios, el café tiene que ser parte de mi ADN. Y lo primero que hago siempre es, me reúno con mi gente, me reúno con mis colaboradores, trato de ver la agenda del día y trato de elaborar siempre metas al día. Aprendí eso porque en puestos como esto, y tú lo sabes, Yolaine, uno tiene tantas prioridades que tienes que priorizar sobre ellas. No sé si es redundante. Y yo creo que he aprendido a tratar de priorizar sobre las prioridades que hay dentro de una corporación, obviamente como la que es una institución superior, que damos cuenta al gobierno federal, a otras entidades. Yo creo que ahí comienzo mi día, ciertamente termino tarde y trato de ser diverso, trato de hacer ejercicio, amo el deporte, amo el baloncesto. La NBA empieza nuevamente, así que eso me estimula. Así que sí, trato siempre de ser diverso, pero sí mucho trabajo, la realidad, tú lo sabes, que es mucho trabajo. ¿Y cómo creas ese balance donde sabes, pues ya tengo que cerrar la computadora y la de 4 está llamando? Mi esposa me ayuda un poco en ese proceso, he tenido que aprender. Pero sí, por lo menos los domingos, obviamente domingo es mi día sagrado, que trato de nunca hacer nada. De hecho, tenía un programa de radio domingo y lo cancelé, que ciertamente tenía mucho alcance, pero tuve la valentía de cancelarlo porque la realidad es que tenía que necesitar un día de descanso. Trato también sábado coger los contratos por la mañana, ya por la tarde estar libre. Uno trata de manejar un poco porque la semana ciertamente hay que trabajar duro. La gente pregunta cuál es la fórmula secreta de para prosperar. Trabajar duro, no hay otra. Sin trabajar todavía no he conocido a nadie que lo ha podido alcanzar. Y para finalizar, ¿cuál ha sido la clave
dentro de todo lo que me has hablado, para tener éxito en tu carrera profesional? Relaciones. Yo siempre se lo enfatizo, los que están backstage lo saben, relaciones. Mientras más relaciones tú puedas crear, no para beneficio necesariamente de ganar algo, sino para nutrirte de otros y rodearte de mentores que sepan más que tú, para mí eso es la mayor clave para crecer. Me encanta. No, gracias a ti. Y siempre ha sido clave y fundamental, porque siempre yo digo, no pensando en qué le voy a sacar de esta relación, es que en algún momento esa conexión, yo la miro siempre como conexiones divinas. Estoy de acuerdo. Y hay momentos donde hay gente que yo puedo decir, cuando conocí a esta persona, fue que sucedió esto. Causa y efecto. Totalmente de acuerdo. Y obviamente al final son relaciones, porque solo todavía no hemos podido construir. Si llegaste solo, tus metas eran pequeñas, dice John Maxwell. No se puede. Así mismo es. Gracias, porque a ti, sé Yolene, que estás en un momento, obviamente, tu organización entrando, o sea, un presidente COVID, total, estudiantes todavía híbridos, ¿cómo han podido asimilar? ¿Cómo has hecho con la organización? La realidad es que la organización la hemos encaminado, ahora mismo nos hemos convertido prácticamente a la obligación, una institución híbrida, una universidad híbrida. Yo creo que los estudiantes poco a poco, Yolene, lo están asimilando. Creo que esto no es para ahora, creo que eso va a ser el mañana. El COVID lo que hizo fue tal vez adelantarnos 10 años de lo que iba a pasar en el futuro, apresuradamente, pero creo que hay un buen manejo y totalmente el servicio al estudiante. Yo creo en las próximas generaciones. Yo creo en las próximas generaciones. Así que por eso que me encanta el mundo educativo. Y el corporativo siempre está ahí, me llama porque es parte de mi pena, pero amo la educación. Así que yo creo que sin educación el país no puede prosperar. Así mismo es. Siempre yo digo que el aprendizaje es poder. Sí, totalmente. Y no para mal, sino para poder dialogar, siempre lo digo, en un avión, el que se sienta al lado mío, yo puedo hablar de cualquier tema, de cualquier libro que he leído, para mí eso es bien importante. Así que gracias. No, un privilegio, gracias a los audiencia, Yolene y Fidelis, así que un gusto. Gracias a todos por conectarse y por regalarnos su tiempo en escuchar diferentes tipos de invitados que hemos tenido. Un honor, Isaac, que haya sido con nosotros. Búscanos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Déjanos tu comentario de temas que quieras que traigamos aquí en nuestro podcast o invitados. Gracias a todos por conectarse en el día de hoy.